Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El Ministerio Internacional del Dios Vivo da la enseñanza del Espíritu en la línea donde se ha venido en un crecimiento. De hecho, se conoce como de gloria en gloria, como les venía diciendo en enseñanzas anteriores. La Biblia es un libro muy importante para todo aquel creyente, pero la Biblia tiene conocimiento y entendimiento únicamente para los que Dios trae en la línea del crecimiento. Comienza con Jesús de Nazaret en el Evangelio para salvación. Después continúa Pablo con 14 epístolas que son enseñadas para el pueblo gentil. Después viene José Luis de Jesús Miranda enseñando lo que es la gracia. Después de la gracia viene la transformación. La transformación era una enseñanza donde participaban dos personas para poder llevar a cabo ese conocimiento de la transformación, que es donde se conocía la verdadera identidad del creyente. Cuando termina ese periodo de tiempo de la transformación, entonces viene la revelación del Espíritu de Dios y es la aparición del Señor. Por eso las enseñanzas que se imparten desde este púlpito son puramente espirituales. Es un entendimiento que nunca antes se había dado a conocer. En la enseñanza anterior hablábamos de que Jesús de Nazaret era el cuerpo físico. Jesús de Nazaret tenía un cuerpo en semejanza al de todos los demás, pero tenía un entendimiento, un conocimiento, una enseñanza, una sabiduría que se llamaba Cristo. O sea, Jesús de Nazaret era una persona y el Cristo era una enseñanza, una sabiduría que estaba en la mente de él. Ese era el Evangelio para salvación. La palabra Cristo es bien importante porque es el conocimiento de Dios. Y Jesús de Nazaret era el cuerpo judío que vivió ese tiempo en medio del pueblo de Israel. Entonces, separando a los dos, se separa lo que es la carne y lo que es el espíritu. Y volvemos a repetir el verso que está en Juan 6:64, que dice así: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Si él está hablando que las palabras que él da son espíritu y son vida, está hablando de él. Y si dice la carne para nada aprovecha, está hablando de la carne de él. ¿Por qué? Porque los que iban a ver la carne de él iban a tropezar, mas los que iban a entender el conocimiento del espíritu de él, ellos iban a tener vida, y vida en abundancia. Y esto es muy importante para poder dividir carne y espíritu, para reforzar a nosotros el conocimiento del espíritu. Entonces necesitamos entender cómo se hacía esa separación. En la Biblia viene lo que es una circuncisión. Y esto es importante que nosotros lo entendamos de la forma correcta, de la forma espiritual. La circuncisión se le dio a Abraham. Entonces no era parte de una ley, porque la ley aparece con Moisés. Pero a Abraham se le dijo que tenía que circuncidar a los niños, y era una circuncisión hecha a mano. Una circuncisión que se podía ver. Pero existe una circuncisión que es no hecha a mano. Es una circuncisión
en el conocimiento en el Espíritu. Y hoy vamos a tratar precisamente de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros separamos la vida de Jesús de Nazaret en lo que es conocimiento carnal y conocimiento espiritual, entonces vamos a efectuar una circuncisión, despojándole la carne y quedándonos con el Espíritu, que es el Cristo. Entonces vamos nosotros a ver cómo comenzó la enseñanza de la circuncisión. El tema para esta oportunidad se llama la circuncisión invisible. Porque es muy importante la circuncisión en cuanto a la verdadera doctrina se refiere. Entonces vamos a ver conforme lo que está escrito, Génesis, en el capítulo 17, verso 9 al 11. Y dice así, Génesis 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarán mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces quiere decir que esto iba a ser por señal. Vamos a repetir el verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Nosotros sabemos que el pacto que Dios tenía con Abraham era que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y entonces Abraham caminó esperando ver esa bendición. Digo ver, porque estamos hablando en el conocimiento de lo que era carnal. Entonces él buscaba ver lo que nunca iba a poder ver. ¿Por qué? Porque la promesa era que iba a venir un espíritu de verdad para poder formar la generación de los hijos de Dios. Porque formar la generación de los hijos de Dios es a través de una enseñanza, es a través de una doctrina. Por eso es que muchos se confunden, digo, y de hecho yo también me confundía cuando Dios formó al hombre de la tierra. Y dice que el primer hombre que Dios formó de la tierra fue Adán. Entonces la religión muestra que Dios hizo un muñequito de barro y después lo sopló y ese muñequito tomó vida, y esto no es así. La formación venía cuando se pueda entender que estaba hablando espiritualmente de la formación de Adán. No material, no carnal, no figura. Ahora nosotros vemos que el conocimiento del Espíritu nos lleva a entender lo que era la circuncisión. Dice que había que quitar la carne del prepucio y esto iba a servir de señal. Ahora vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 10, verso 15 al 17. Verso 10, capítulo 10, perdón, verso 15. Dice: solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Verso 16: circuncidad pues
el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora aquí dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Allá decía circuncidad la carne. Aquí dice corazón. Porque cuando Dios habla de corazón está hablando de una mente con entendimiento. Entonces una mente con entendimiento tiene que efectuar una circuncisión no hecha a mano. Aquí ya está hablando en el término espiritual. Para muchos que no saben qué significa la palabra Deuteronomio, significa una segunda ley. Muchos dicen la repetición de la ley. No es correcto la repetición de la ley. Es una segunda ley. ¿Por qué? Porque una repetición es repetir la primera. Pero de hecho, nosotros aquí vamos a ver lo que es la segunda ley. Cuando dice allá en Hebreos, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de una ley espiritual. Que esa ley es un conocimiento, no es una ley material como se cumplía la ley en el tiempo de Moisés. Esto nos va dando a nosotros una luz para poder entender claramente que en Deuteronomio había escondido el conocimiento del Espíritu. Aquí dice que había que circuncidar el prepucio del corazón, el prepucio de la mente. O sea que cuando se enseña a través de una doctrina a separar la carne de Cristo, o sea, al separar la carne de Cristo, es que se quita el cuerpo de Jesús de Nazaret con una información y se entiende lo que es el Cristo, una esperanza de una enseñanza con sabiduría. O sea, con Cristo comienza la esperanza de la salvación. Y esto va de gloria en gloria, de enseñanza en enseñanza, de conocimiento en conocimiento. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque al separar nosotros, al circuncidar a Cristo, también nos circuncidamos nosotros. ¿Por qué era necesario circuncidarnos nosotros? Porque cuando nos circuncidamos nosotros, separamos lo que es el cuerpo carnal, que de hecho practicó una religión, que tuvo una enseñanza, que tuvo una creencia que no era correcta. Entonces eso se quita y comienza una nueva vida en el Espíritu. Ese es el significado de la circuncisión no hecha a mano. Entonces nosotros, para poder entender bien esa circuncisión, que es una circuncisión invisible, una circuncisión que no se ve, la primera se veía, la segunda no se ve, la segunda se conoce por medio de una sabiduría, de una doctrina, y es la doctrina del Espíritu. Ahora bien, vamos a ir a Lucas en el capítulo 2 y verso 21. Lucas 2:21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Dice que llevaron al niño para circuncidarlo a los 8 días. Esa era la circuncisión hecha a mano, la que nosotros leímos en Génesis, que se le había dado como instrucción.
a Abraham que se circuncidaran todos los varones que eran de su descendencia. Vemos entonces que cuando lo circuncidan, él tenía un nombre, Jesús. No dice circuncidaron a Cristo, no, circuncidaron al niño Jesús. ¿Por qué? Porque era una circuncisión que se vio, era una circuncisión material, la que se puede hacer todo niño al nacer. Pero aquí estamos hablando nosotros de una circuncisión invisible, una circuncisión que no se ve, y es la que vamos a entrar a conocer en este preciso momento. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver la vida de Jesús. Aquí vemos que el niño fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús, lo que el ángel había dicho, y así se cumplió. Ahora, nosotros entendemos claramente que este era Jesús, lo que se veía, lo que anduvo en medio del pueblo judío. Aquel Jesús que hizo milagros, aquel Jesús que enseñó a orar, aquel Jesús que tenía una enseñanza prácticamente que nadie le entendió. Entonces, lo que se recibió en carne fue únicamente lo que se vio. Y se vieron sanaciones, se vieron milagros, se vieron oraciones. Y todo esto fue lo que usó la religión como fundamento. Pero todo era conocimiento carnal de lo que vieron con sus ojos físicos de Jesús de Nazaret. O sea, muchos querían, hasta hoy en día en ignorancia, quieren igualar la vida de Jesús de Nazaret. Y tropiezan, porque al principio dijimos que la carne era tropiezo, el espíritu era lo que daba vida y vida en abundancia. Entonces vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 2, verso 11. Y dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo dice? Vamos a repetir. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí ya no dice Jesús de Nazaret, aquí ya no dice Jesús, aquí dice la circuncisión de Cristo. O sea que aquí Cristo es el que se circuncida con una circuncisión no hecha a mano y se quita el cuerpo de carne en conocimiento, en enseñanza, en doctrina. Por eso nosotros no podemos ya seguir a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir al Cristo, que era la enseñanza que estaba dentro. Yo no estoy diciendo, que quede claro, que el cuerpo de Jesús de Nazaret no servía, que el cuerpo, o sea, porque tergiversan cuando se da a conocer la enseñanza del Espíritu. Y eso lo hacen los detractores a su conveniencia. Quiere decir que en su tiempo era bueno, antes de que viniera el conocimiento del Espíritu, porque todo fue permitido por Dios. Ahora que viene el conocimiento del Espíritu, es que hay que circuncidarse con una circuncisión no hecha a mano. Y si nosotros conocemos cómo se circuncida, a Cristo, también vamos a aprender a circuncidarnos nosotros. Por eso decía allá en Deuteronomio, que nos circuncidáramos el prepucio de nuestro corazón. Porque todos los niños allá se circuncidaban. Igual se circuncidó Jesús de Nazaret. Aquí se circuncida a Cristo. Igual tenemos nosotros que circuncidarnos. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio de despojarnos de la carne.
Al despojarnos de la carne, entramos al conocimiento del Espíritu, y lo que importa es el Espíritu. Por eso aquí no se le dan ni instrucciones, ni mandamientos, ni consejos, ni algo que tenga que ver con su vida. ¿Por qué? Porque la vida realmente está basada a nivel de cultura. La cultura de América no es la misma cultura de Europa, ni es la misma en África, ni es la misma, pero el evangelio sí es para todos. Entonces aquí nosotros no tratamos con la vida de nadie, tratamos con el conocimiento, con la mente. ¿Por qué? Porque todo aquel que cambia su forma de pensar va a cambiar su forma de vivir en cualquier país del mundo donde esté. O sea, aquí si yo le digo que hay que disfrutar la vida y que esto, porque aquí solo esto nos vamos a llevar, esa es cuestión puramente de cada uno y que piense como mejor le conviene. Si tiene bastante dinero para derrocharlo y darse una vida de excesos, pues será su problema, pero el conocimiento le va a llevar a la dirección correcta. Por eso nosotros aquí no tratamos con carne. Aquí solo se da una enseñanza. Y nosotros como dioses, lo que tenemos, porque allá decía que Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Pero esto es en el conocimiento, en la doctrina del Espíritu. O sea, usted va a recibir un diosado en la sabiduría. De hecho, ya lo recibió. Algunos lo están recibiendo. Porque este evangelio es para todos. Aquí no hay acepción de personas. Aquí ciertamente los dioses, por la secuencia que han traído de la doctrina, pues van a entender algunas cosas mucho más rápido que otros. Pero a medida que va llegando el conocimiento, entonces ahí es donde comienza a ejercerse un diosado. Les voy a repetir algo que está allá en Juan 10:34. Viene Jesús de Nazaret y les pregunta a los fariseos: ¿por cuáles de las obras vosotros me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Acaso no les dije yo en la Escritura: vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo? Y todos enseñados por Dios, y todos vienen a tener el mismo beneficio, pero no entendieron. O sea que Dios era el conocimiento que estaba en la mente de Jesús de Nazaret, pero ellos querían ver a Dios en ese cuerpo físico. Por eso le mataron. Si allá él solo pregunta por qué lo apedreaban, y comenzó con tirarle piedras, al final terminaron crucificándole, porque lo que crucificaron fue el cuerpo humano, fue la carne. Pero no pudieron acabar con lo que estaba dentro, porque eso es espiritual. Ese es el poder de Dios en nosotros. Entonces nosotros estamos viendo prácticamente el beneficio de una circuncisión no hecha a mano, que es separar, dividir, que ese es el juicio de Dios. Separar y ver lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El Espíritu. O sea, para los fariseos Jesús de Nazaret cometió muchos errores que lo hacían imperfecto, conforme a la vida, porque él sanaba en día de reposo, él hacía que eso no agradaba a ellos conforme la doctrina que tenían de la ley. Entonces estamos hablando del beneficio de una circuncisión no hecha a mano. Por eso el lugar más importante en toda la tierra es donde usted escucha la enseñanza del Espíritu. Vamos a ir entonces a Colosenses 2, del 8 al 10. Y vamos a leer esto despacio para prestarle la debida atención o la atención necesaria. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Porque la enseñanza de Cristo es espiritual y las tradiciones de los hombres son carnales, son físicas, son cosas que se ven. Por eso es que creen que muchas personas que hacen buenas obras, ellos sí son escogidos o hijos de Dios. Usted sabrá de qué personas hablo. Personas que las han idolatrado y hasta las canonizan y les hacen para ponerle un sinfín de adoraciones y idolatrías. Pero aquí está hablando del conocimiento según Cristo. Cristo era una doctrina espiritual. Vamos a seguir leyendo. Y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza y principado de toda potestad, porque es una enseñanza, es una doctrina, es una sabiduría. Ahorita vamos precisamente al punto fundamental de esta enseñanza. Por eso las personas que me van a querer criticar conforme lo que ven sus ojos, no están criticando lo correcto. Ahora, si quieren criticar lo que yo estoy enseñando, que es un conocimiento espiritual, entonces se darán cuenta que todo está conforme a lo que está escrito. Jesús de Nazaret se fundamentaba en esto y decía: escrito está, escrito está. Ahora, no sé si han notado que yo menciono mucho la palabra de hecho, porque yo me baso en la historia de lo que está escrito. Entonces esto ya fue hecho en figura, ya fue hecho físicamente. Lo que falta es el entendimiento espiritual de las cosas. Por eso es de que digo yo, de hecho. ¿Por qué? Porque ya esto fue hecho. Allá dice que Dios, lo invisible de Él, su grandeza y su poder, se manifiesta a través de las cosas hechas. Porque de otra forma no íbamos a poder entender. No sé si me da tiempo rápidamente para poner el ejemplo de cómo se enseñó con figuras. Es como cuando a un niño se le enseña a contar, se le ponen manzanas y se le dicen cuántas manzanas hay aquí. Lo que él mira, dice: yo veo 5. Y le dicen: y si quito una, yo veo 4. Y si quito otra, yo veo 3. Y si pongo 2, yo vuelvo a ver las 5. Eso se llama sumar y restar. Y se tenían que usar figuras físicas como las manzanas. De la misma manera Dios trató con su pueblo y primero vinieron las figuras. Lo estamos viendo en la enseñanza. Primero una circuncisión que se veía como figura, para que después, cuando viniera la no hecha a mano conforme a una enseñanza, entonces estaba basada en lo que ya había sucedido. De hecho, oiga bien, Jesús se circuncidó al 8º día. ¿Pero qué circuncidaron? Su carnita. Y le pusieron por nombre Jesús. Era su carne. Cuando se circuncidó con una circuncisión no hecha a mano, eso ya no lo hizo él. Eso lo hizo el poder del Espíritu. O sea, una enseñanza, una doctrina que quita la carne, que fue lo que todos vieron, y deja el conocimiento lo que nunca pudieron ver. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo y vamos a terminar con Jeremías 4:4. Y dice así: circuncidados al Señor o a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego
y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Esta es una profecía que está en Jeremías. Dice que se circunciden a Dios. Quiere decir que quiten su carne y en el conocimiento espiritual vamos a estar en la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que usted se circuncide y deje la carne, deje toda la doctrina religiosa, todo lo que es idolatría, todo lo que usted conoció, que en su tiempo tal vez fue bueno, pero nunca lo fue, porque lo bueno era el Espíritu. Así lo dijo Jesús. Le dicen maestro bueno. ¿Por qué me llaman bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Bueno, yo creo que el tiempo ha llegado a su final y esperamos volver a estar con ustedes en otra oportunidad con una próxima predicación. Bendecidos con toda bendición.